Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Hugo Ferré. Hugo es Portfolio Manager en GMP Sociedad de Valores con la estrategia All Season Momentum y profesor experto en bolsa de la Universidad de Alicante. Es un gran analista macro, conocido en Rankia, Investia y últimamente volviendo a generar un gran contenido educativo y de calidad en Twitter con su perfil ContraInvest. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues aquí estoy estupendamente una tarde de verano en Lanzarote y viendo lo que ocurre en los mercados con ustedes. Muy bien. Y como no podía ser de otra manera, me acompañan Josep Ramon Aixalà, JR para los amigos, experto en mercados financieros, Strategic Investment Manager en AS7 Capital, profesor en el Institut d'Estudis Financiers, y Dani, creador del canal de YouTube Dragón Oro Plata, experto en macroeconomía y metales preciosos. JR, Dani, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Muchas gracias a Amadeu por haberme invitado de nuevo a tu canal. Tú estás más fresquito, ¿no, Dani? Yo creo que tú, ahí donde de esto no tienes tanto calor. Sí, un poquito más como fresquito. nosotros. No tengo tanto calor como Hugo ahí en Lanzarote. Aquí un poquito, yo estoy más hacia el norte. Aquí está un poquito más cubierto el asunto. Muy bien. Hugo, una de las principales razones que te hemos invitado es debido a tus últimos tweets donde hablas del escenario actual de los mercados y el rol del oro. De verdad que es un verdadero lujo y placer poder ver tu análisis macro y tus hilos en Twitter. Así que vamos a dividir la entrevista en como dos secciones. La primera donde hablamos más de los mercados en general y una segunda donde hablamos del rol del oro y la vinculación en tu estrategia de inversión. Cuando hace unos meses miraba un poco los ciclos económicos y analizaba cómo estaba la economía, desde mi punto de vista y cuando lo estaba analizando también con JR y con Dani, estábamos pensando en que estábamos en un escenario probablemente de esta inflación o que hasta podía irse a un runaway inflation. Sin embargo, tu opinión es que vamos a un escenario deflacionario. ¿Podrías argumentarnos el por qué? Bueno, un escenario deflacionario tampoco lo diría tan contundentemente, ¿no? Lo que sí dije es que toda crisis inflacionaria suele tener un resultado desinflacionario, ¿no? No tengo ni idea, tampoco lo creo, que volvamos a ver la inflación y los tipos de interés que hemos visto en los años pasados, pero sí que creo que por motivo de la recesión que está por venir o en la que estamos entrando, que los precios de verdad van a bajar y la inflación la van a matar. Eso es exactamente lo que digo, ¿no? Vale, entonces no planteas un escenario deflacionario per se. No. A veces utilizo el término incorrectamente, me refiero porque no es lo mismo decir deflacionario que desinflacionario, ¿no? Y ese sería el término más apropiado. Vale. Si me dejéis añadir un momento, Amadeu, Sí, yo creo que claro, también claro. tiene mucho que ver con el factor tiempo en donde estemos hablando, ¿vale? Correcto. Posiblemente Sí. ahora estamos hablando de que estamos en un momento está inflacionario, es decir, el crecimiento se está desacelerando, pero la inflación sigue siendo persistentemente alta Uh-huh. y seguramente lo que acabará pasando es lo que nos dice Hugo, ¿no? Que con el tiempo acabaremos en una situación deflacionaria en donde no habrá ni crecimiento ni habrá inflación, precisamente por eso, ¿no? Por ese Sí, cambio que justo. provoca la alta Porque inflación en un momento. el escenario de deflación, eso ya no está ni en mi visión. Lo que pasa es que a veces uno quiere decir, no, es que vamos hacia la deflación, pero no, en realidad quiere decir desinflación. Deflación ya es una cosa que queda fuera de mi imaginación, aunque puede ocurrir hoy. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que sí que queda claro es que tienes una tesis a día de hoy bajista de los mercados y básicamente se basa más en el M1 que no pasa en el M2. ¿Podrías explicarlo un poco para poderlo entender? Bueno, el escenario bajista viene sobre todo, antes que nada, por la propia inflación, ¿no? Y porque efectivamente al fin, que tardó demasiado, la Reserva Federal se ha lanzado a cumplir con uno de sus dos mandatos, que es intentar reinar en los precios, ¿no? Entonces, una vez que la Reserva Federal se pone a ello, pues cambia todo el esquema de juego del ciclo y efectivamente está intentando matarlo, pero sin matarlo, es decir, a ver si no lo mata de casualidad, pero es algo muy difícil, ¿no? Luego lo que me dice la M1 es que, lo habrás visto por otro de mis tweets, Mm. es que en la eurozona para mí es el mejor indicador, ¿no? La M1
es los depósitos a la vista, estos que se pueden rescatar al momento, 24 horas, 48 horas, la verdad es que no sé la definición exacta, pero se entiende, que no son depósitos a plazo, y las monedas y en circulación, que es una cantidad menor, ¿no? ¿Qué pasa? Que este es el mejor indicador de la economía europea. De 4 o 6 trimestres después, el PIB te refleja más o menos lo que ha ocurrido con el dinero en circulación, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en términos reales, deflactados, la M1 ha vuelto a terreno negativo interanual en marzo pasado, y la última vez que lo hizo, pues no sé, no me acuerdo la fecha de memoria, pero fue antes de la recesión del 2012, y la anterior fue antes de la recesión del 2007-2009, y la anterior fue en el 2002. O sea, es un indicador excelente de recesión, y aparte por la lógica de las cosas que están ocurriendo, que es el principal argumento, este sería el indicador que me confirma que las cosas pues van mal o van a ir mal. ¿Algo que añadir, Dani, a JR? No, en principio, no, un poquito en la línea de lo que dice Hugo. El tema está que el señor Powell ya dijo que querían intentar hacer un soft landing. Ahora empiezan a dudar de si van a conseguir ese soft landing, porque evidentemente se han de poner a toda máquina, ¿no?, a intentar reducir como sea la inflación, y las únicas dos maneras en este momento es subiendo rápidamente los tipos de interés, ¿no?, para que a su vez haga disminuir el valor de los activos y el consumidor americano se sienta menos rico y reduzca su demanda, ¿no?, para ayudar que las cadenas esas de producción y de distribución que estaban rotas, no se vean Claro. tan presionadas y los precios también bajen. Es decir, sea por un lado de demanda, pero por el otro lado también ayude a la oferta con una menor demanda. Hay una cosa muy curiosa que dijo Powell en una entrevista esta semana, que dice, bueno, nosotros vamos a actuar sobre el lado de la demanda, pero nos quedamos con mucha fragilidad en el lado de la oferta, queriendo decir que el que la economía entrara o no en recesión al final era culpa de otro, ¿no?, de cómo se comportaba la oferta. Y la reflexión que yo hago es que, joder, le estás diciendo a China y a Rusia que si aprietan un poco más las tuercas te acaban metiendo en recesión, ¿no? Que no sé si es importante o no, pero me llamó la atención esa reflexión de Powell. Creo que era hoy Putin lo decía. Europa, hablaba especialmente de Europa, tiene un gran problema y es un problema de inflación, y si siguen apoyando a Ucrania, nosotros vamos a seguir apretando con el tema de las materias primas Claro. y evidentemente no les vamos a ayudar, con lo que Mm. realmente pues muestran las debilidades de Occidente, ¿vale?, en Al este final es sentido. a ver que se rompen las costuras antes, ¿no? Sí, 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 Decían sí, que sí. era un suicidio, ¿no? Este plan que están haciendo energético para no depender de Rusia. Y bueno, la verdad que Europa no es un gran productor per se. Entonces, estamos realmente en un problema en que la inflación tampoco parece que vaya a ir para abajo. Todavía El sí, problema que tiene Europa... ayer proponían desde Estados Unidos, perdón, desde Estados Unidos proponían algo que creo que también es más inteligente. No embarguemos el petróleo y el gas ruso, sino que pongámosle impuestos, ¿vale? Es decir, si alguien lo quiere seguir comprando en Europa, lo pagará más caro, lo puede seguir comprando, y favorecemos, ¿no?, el hecho de que siga habiendo pues un flujo, ¿no?, de materias primas que no ahogue esa demanda. Y mientras tanto, evidentemente, trabajamos para poder ser menos, ¿no?, Dependientes. ser menos dependientes de lo que venga de Rusia, en cierta manera. Dani, ¿qué querías decir? Sí, iba a decir que, bueno, hay una diferencia, bueno, está primero de acuerdo con lo que ha comentado Hugo, con lo que ha comentado JR, ¿no? Al respecto del escenario inflacionario, etcétera. Hay una diferencia, creo, en lo que está apuntando ahora JR entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Y es que, en general, ni Estados Unidos ni Europa puede imprimir oil, ¿vale? No puede imprimir energía, ¿no? Igual que puede imprimir otras cosas. El problema es que tal vez Estados Unidos puede imprimir algo de oil. Tiene su shale, tiene sus cositas y es mucho más autónomo en cuanto a la energía, cosa que en Europa no ocurre, ¿no? Creo que la dependencia es absolutamente brutal de gas natural, de oil, etcétera. Entonces, lo único que puede hacer, en teoría, la Unión Europea es, para frenar la inflación, es también lo que apuntaba un poco Hugo, ¿no?, que es intentar disminuir la demanda, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso? Pues lo único que se me ocurre es, pues eso, reducir básicamente el ritmo de creación del dinero, ¿no? Y eso lo hemos hablado, ¿no? O sea, hay dos maneras de hacerlo, una de aumento los tipos de interés y otra reduzco los quantitative easing o las compras de bonos masivos nacionales, ¿no?
Eso, el problema es hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque si otra cosa se ha demostrado es que normalmente los bancos centrales, siempre que se han enfrentado a una crisis, han reaccionado tarde y luego el golpe de timón que se ha dado para evitar la recesión no ha ocurrido. Es decir, siempre se ha entrado en recesión, claramente en recesión, y luego se ha dado el golpe de timón, ¿no? O sea, digamos, siempre se pasan de frenada cuando hacen cualquier tipo de política económica. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues oye, pues dejar madurar los bonos bueno, pues eso, intentar obligar que, pues eso, que se compren bonos desde fuera. A mí me parece importante, ¿no? El mercado de bonos. Yo no sé qué opina Hugo de cómo ve, o JR, vamos, cualquiera de los que estamos, cómo veis el mercado de bonos, cómo veis de importante, ¿no? Estos mercados a 10 años, etcétera, cómo pueden predecir el comportamiento económico, y dejo ahí un poquito la pregunta en el aire para los demás, que no sé qué opináis. Hugo. Pues, a ver, a mí los bonos me han dado bastante caña este 2022, no sé si soy el más indicado para hablar. Pero bueno, los bonos, yo no me gusta hablar en términos de tendencias seculares, ¿no? Esto de que los tipos de interés ya se van a quedar elevados y por tanto el mercado de bonos va a caer de forma como continua. En realidad los mercados bajistas seculares del mercado de renta fija, en verdad son grandes laterales en el tiempo, ¿no? Cuando cuentas con el retorno total. Pero bueno, más hablando de lo que nos importa, lo más cíclico, pues los bonos que son muy dependientes de seguir a los tipos de corto plazo, aunque lo siguen obviamente a menos ritmo y por eso la curva se ha invertido, los bonos van a seguir a los tipos de corto plazo hasta que algo se rompa, o se rompan los mercados, o se rompa algo en la economía, hasta que se intuya que la política monetaria ha subido por encima de la tasa de equilibrio, ¿no? Que nadie lo sabe, pero se averigua cuando algo se rompe, ¿no? Entonces, ese será el momento en el que los bonos dejarán de gotear a la baja, porque ya no creo que hablemos más de caídas pronunciadas como las que hemos visto. Estamos en el mercado bajista más pronunciado de la renta fija desde hace décadas, mucho más que de la de los años 80. Y creo que va a haber un momento cuando se rompa algo, cuando se empiece a intuir que la política monetaria no va a ser tan restrictiva porque se ha roto ese algo, y entonces será una muy buena oportunidad para entrar en renta fija. JR, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo creo que en el corto plazo, hasta la reunión de junio de la Reserva Federal, el máximo que vimos en el bono americano, el 3,20, se va a mantener. Depende de lo que hagan, más que de lo que hagan, porque seguramente van a subir solamente 0,50 puntos básicos los tipos de interés, más de lo que digan después, de si intuyen que en julio va a ser 0,75 y sobre todo si ese nivel óptimo de tipos del 2,50 que han estado hablando hasta ahora se queda en ese 2,50, o nos hemos de ir entre el 2,75 y el 3, entonces sí que a lo mejor podría haber un nuevo tramo al alza. Y luego también, en defensa tuya, Hugo, o sea, decir que históricamente nunca nos habíamos encontrado con correlación casi uno entre oro, renta fija y renta variable. Y eso ha sido culpa de la gran manipulación hecha por los bancos centrales en los últimos 12 años. Si eso no hubiera sido así, ahora nos encontraríamos que el oro podría ser un activo refugio y evidentemente la renta fija no habría vivido seguramente el peor mercado bajista en un principio de año en toda su historia de los últimos 100 años. ¿Vale? Y eso, pues bueno, evidentemente complica mucho el mundo de la gestión, es así. Perfecto. Entonces vamos a pasar a otro punto. Hugo, la mayoría de los análisis que haces están centrados en Estados Unidos y en Europa. Pero, ¿qué pasa con China? ¿Cuál es el rol que juega? En mi opinión, ¿no? Y basado un poco en la experiencia reciente, cuando China cierra por ahora, ¿no? Cuando ha habido este brote en Shanghái, toda la economía mundial, Estados Unidos, Europa, toda se resiente, ¿no? Pero aún así, hemos estado estas últimas semanas cerrados y el petróleo sigue encima de 100, el cobre sigue estando por encima de $4. ¿No te parece que todo, una vez abra, volverá otra vez la demanda, volverá otra vez a subir la economía y que simplemente será un resfriado, al menos hasta que China quiera? ¿O cómo planteas tú el rol de China en este ciclo económico que viene? Bueno, el rol de China siempre es complicado porque responde mucho a criterios políticos, ¿no? No es como el resto no es como el resto, no es como Occidente.
en el sentido de que hay una lógica económica en casi todo, ¿no? Ellos, si mañana el régimen chino quiere abrir el grifo o lo que sea, pues lo abre. Si lo quiere cerrar, lo cierra, ¿no? Por supuesto, tiene sus limitaciones y sus problemáticas. Yo veo que cuando vuelvan a abrir, lo que va a hacer es, igual a corto plazo, hemos tenido ese efecto... ¿Rebote o...? Sí, contra la inflación, ¿no? Porque claro, pero ahora cuando abran, lo único que va a hacer es prolongar las tensiones inflacionarias, ¿no? Porque las fábricas, ¿cuánto cuesta abrirlas? ¿Cuánto cuesta reactivar toda la cadena de suministros global? O sea, es como una repetición por lo menos parcial, ¿no? De toda esa pesadilla de la época inflacionaria en la que hemos entrado. Entonces, eso da más... ¿Cuál es el papel que juega? Pues, en mi opinión, que le fuerza a la Reserva Federal a todavía matar más el ciclo económico, porque ¿qué van a hacer? ¿No matarlo y que la inflación se vaya peor porque China tenga otra vez problemas en el lado de la oferta? Creo que complica más las cosas y es el lado negativo. Dani, JR, ¿queréis añadir algo? A mí me preocupa. Yo tengo que decir que a mí el tema de China y del bloqueo que está ocurriendo ahora mismo en el comercio marítimo me preocupa mucho, ¿no? Voy a poner un pequeño ejemplo, una analogía, ¿no? Yo creo que el comercio mundial es un poquito como una red de tuberías, ¿no? Por la cual se mueve un fluido que puede ser agua, lo que sea, ¿no? Y entonces pues se va a través de ramificaciones llegando a todos los puntos, ¿no? Para la gente un poquito técnica, aquí ya hablamos de un poquito más de física y cosas de esas. Normalmente cuando ocurre que en una de estas, sobre todo de las canalizaciones más grandes, que en este caso usando la misma analogía sería China, ¿de acuerdo? Donde hay un gran flujo de entrada y de repente se cierra. Este esquema de tuberías en lo que es la realidad, ¿no? de un esquema de tuberías, pues lo que ocurre es que este shock, cuando se cierra demasiado rápido, ocurre un efecto que se llama golpe de ariete. Esto físicamente, o sea, esto ocurre y bueno, pues es lo que muchas veces en las partes ligeras es lo que cuando suenan las tuberías, ¿no? Bueno, pues lo que puede ocurrir en este tipo de temas es que suene la tubería mucho. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué suena? ¿No? Pues porque hay situaciones, áreas del circuito donde hay cierta depresión y otras donde hay sobrepresión, ¿no? Entonces, evidentemente, si lo usamos la analogía, en China hay sobrepresión y hay otras áreas donde directamente hay depresión. Pues eso, no hay contenedores. En West África no hay contenedores o cuesta una fortuna sacar contenedores de West África. ¿Por qué? Pues porque no es uno de los, digamos, hubs comerciales principales, ¿no? Seguramente Rotterdam sea maravilloso o, bueno, o no o bueno, maravilloso entre comillas, pero bueno, estará menos expuesto, pero hay un montón de áreas en el mundo en el cual la depresión de contenedores es brutal, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues eso, que físicamente cuando ocurre este tipo de cosas, una de las tuberías principales en un circuito hidráulico, pues puede llegar a romper la válvula y romper las tuberías, ¿no? Pues una cosa parecida creo que puede ocurrir si se abre de nuevo otra vez de manera inmediata. Y a mí me preocupa, sinceramente, sobre todo porque cuanto más esté Shanghái cerrado y bueno, pues ese mar de barcos que vemos ahí ahí en Twitter, que se ve todos los puntitos pegados ahí a Shanghái, que prácticamente yo creo que puedes saltar desde la costa china a Taiwán, prácticamente puedes ir de barco en barco sin tocar el agua, ¿no? Parece una auténtica pasada. Y yo creo que en el momento en que eso se abra, pues hará un efecto rebote brutal, donde pues puede haber momentos de acumulación de contenedores en Ghana. O sea, esto no es inmediato, no es de abro otra vez el grifo y ya no pasa nada, ¿no? Creo que puede tener consecuencias duras y consecuencias que puede tardar en solucionarse meses una vez después de que haya abierto. Claro, no, es que a mí me preocupa. Es que además creo que hay varios aspectos, ¿no? Si China reabre, vuelve a necesitar petróleo, vuelve a necesitar energía, pues todo lo que es energía se va a ir para arriba. Si sigue con su afán de construir, pues el cobre y otras materias primas van a ir para arriba, por mucho que desde Europa o desde Estados Unidos nos sigamos viendo en un escenario pues de más de retroceso económico. Y lo que dices con los barcos, allí hay un tapón donde aún restringes más todo lo que es supply chain y luego lo que haces es incrementar aún más los costes de todo y tensionar el sistema y veremos por dónde
por donde te van apretando. Quizás la pregunta es, si con este cierre el petróleo no ha caído, ¿qué ocurrirá cuando vuelva a abrir China, no? Exacto, exacto, exacto. O sea, es una Exacto, cosa muy curiosa. exacto. ¿Quieres añadir algo, JR? Perfecto, pues seguimos. También, Hugo, escuchándote y leyéndote, ¿vale? Por Twitter, veo que pones el ejemplo del escenario actual con un escenario parecido a los 70, ¿vale? Yo cuando estuve analizando un poco los 70 en Estados Unidos estaba poco endeudado y por lo tanto podía subir los tipos sin que hubiese problemas de quiebra. En cambio, si nos vamos a otro escenario parecido, que serían los 40, allí sí que tenemos un escenario donde Estados Unidos está fuertemente endeudado y entonces allí no podían, ¿no?, hacer ese juego de subir los tipos. Um, ¿por qué, ¿Por qué lo comparas más con los 70 que con los 40? ¿Cuál es tu opinión? No intento hacer una analogía, digamos, firme. Es simplemente un Vale. esquema de por dónde poner las cosas, ¿no? Eh, Estaba más endeudado en los 40, pero era una deuda de un país que acababa de confirmar su hegemonía mundial con un crecimiento brutal. Entonces todo es relativo, ¿no? También hay gente que dice, no, es que el petróleo, el coste energético hoy en día es mucho más bajo que en los 70. Claro que sí. No podemos hacer equivalencia. Aunque en esta crisis, como ocurrió en los 70, está casi todas las materias primas subiendo, ¿no? Eso sí que es una buena analogía. Es simplemente un esquema, en el sentido de, sin tratar de ser perfecto, en el sentido de qué ocurre en el 73, qué ocurre en el 2022, que tienes la tasa de inflación más elevada en décadas. En los 40 la inflación, pues, no sé cómo estaba ahora mismo, pero creo que no era un shock de décadas. Sí, fue Sí. también sobre el 15%, o sea, fue muy análogo a los 70, ¿vale? Los dos periodos inflacionarios anteriores, los 40 y los 70, en los 40 estabas Estados Unidos que tenía que entrar en la guerra mundial y por lo tanto tenías una enorme deuda que hasta llenaron bonos para la gente de Es que a mí pie. me cuesta mucho establecer analogías con esa época porque es una fase de guerra, es una fase de ahora soy el poder hegemónico en el mundo, es decir, Sí, pero es más también estamos decrépito en los guerra, 70. ¿no? Al final. No, esa guerra es un rifirrafe comparado en el gran esquema de las cosas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras ese no es el punto. El punto es decir, oye, ¿cuál es lo importante aquí? Es decir, Ujú. que cuando la inflación repunta y a niveles que están fuera de lo que hemos visto en las últimas décadas, la Reserva Federal cambia la forma en la que reacciona al ciclo. Eso es lo relevante aquí. Mi analogía es, oye, olvídate del 2020, por supuesto, 2020 es la cosa más contraria al momento actual. Ujú. Olvídate del 2020, olvídate de 2008, olvídate del 2002, eso ya no existe. Ni del 98, estamos en un esquema más de los años 70, o incluso de los 40, da igual, donde hay inflación, donde la Reserva Federal tiene que subir tipos, y eso obviamente cambia todo. Si en un ciclo desinflacionario como los anteriores décadas las cosas iban marchando y se iban rompiendo poco a poco y ya se habían degradado y por fin la Reserva Federal actuaba, ahora es al revés. Ahora la inflación se dispara como ocurrió en otras épocas, y la Reserva Federal tiene que tener un papel mucho más proactivo, tan proactivo que tiene que matar el ciclo económico para que no se vayan las cosas de madre, ¿no? Esa es la analogía de fondo, ¿no? Si tú ves estos repuntes inflacionarios, cuando suben más allá del 5% la inflación, la Reserva Federal cambia el chip y empieza a matar el ciclo, ¿no? Y eso se trata, y nunca ha logrado Sí, pero el un soft punto landing. es, ¿puede llegar la Reserva Federal a subir los tipos como lo subió en No, los 70? No, no. claro. No, claro, claro. Por eso digo que las analogías tomémoslas como esquema de ejemplo, ¿no? Mm. Me explico. Ahora mismo tenemos una demografía muy pobre. Solamente eso y solamente los niveles de deuda hace que al subir los tipos de interés las cosas se rompan antes, muchos antes de lo que ocurre en los 70. Pero es que eso da igual, da igual. Yo entiendo por qué tú no lo quieres igualar y lo entiendo perfectamente. Claro, los niveles de tipo de interés por demografía y por endeudamiento, por definición, son diferentes, ¿no? Pero el esquema de las cosas es el mismo, ¿no? La inflación sube los tipos de interés, se rompe algo y se acaba el ciclo. Claro que esta vez estamos hablando de que es a tipos mucho más inferiores, ¿no? Ya Ujú. se están rompiendo los mercados con un, Claro, claro, con un claro, vapor, claro.
con 1,25. Vamos a ver si llegamos al verano, ¿no? JR, ¿quieres añadir algo? Bueno, la historia económica y de mercados no se repite, pero rima. Entonces, un poquito con eso que decías de las analogías que los dos hacíais muy bien, ¿vale? Tanto de los 40 como de los 70, pues evidentemente nos encontramos en esta situación. El gran problema es que aquí la FED ha tardado mucho en tomar, ¿no?, cartas en el asunto, y ahora de ese tanto transitory se convierte en que quizás la inflación puede convertirse en persistente, y queriendo hacer un soft landing, posiblemente tendrá que matar el ciclo y evidentemente a lo mejor provocará una recesión. Entonces pasará como de que la inflación es culpa de la guerra. Nos van a decir que la inflación también, o que han matado, que el ciclo económico lo han matado no porque han subido ellos los tipos, sino porque las cadenas de producción y distribución, ¿no?, estaban rotas. Bueno, ya veremos. También es cierto que con el alto nivel de deuda que tenemos actualmente y con la situación en general, y además más ahora que quizás en los años 70, en que el americano medio tiene muchos de sus ahorros metidos en mercados financieros, pues esa rotura seguramente tendrán que tomar cartas en el asunto antes de lo que lo hubieran hecho en otro momento. Y ahí es donde yo voy, y alguna vez he comentado que seguramente en los próximos 3-5 años como mucho vamos a vivir un nuevo gran reset, para empezar de cero en muchas cosas. Y como he dicho otras muchas veces, no a costa de los tenedores de los bonos de la calle, sino seguramente a costa a lo mejor de los bancos centrales. Pero eso es para otra fase. Dani, ¿quieres añadir algo? Sí, la verdad es que muy de acuerdo con lo que comenta Hugo, con lo que comenta JR, ¿no? Ahora no estamos en una disposición de que la Fed pueda subir tipos. De hecho, lo que comentaba JR al principio de la charla, que hablaba 2,5, 3 tal vez, un 3,5, ya estamos hablando de que tiene que pagar la Fed $1 trillón en intereses. Es que telita, ¿eh? O sea, telita. Luego también, hablando un poquito de lo que comentáis antes, ¿no?, sobre los distintos escenarios y por qué esto creo yo que no se parece a nada de lo que hemos vivido en el pasado. Puede rimar, pero en situaciones creo que ahora bastante peor, ¿no? Tomé unos datos y más o menos, por estos datos he tomado una gráfica para que hagáis una idea. Lo que comentábamos, entra la Fed, empieza a subir tipos y llega a un punto que nota que efectivamente hay una recesión, recula cuando ya una vez está en recesión y empieza otra vez el quantitative easing a bajar tipos otra vez, ¿no? Está en la onda, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es el tope de onda, ¿no? En 1980 el amigo Volcker se va hasta el 18% en el tope de onda, ¿no?, que es lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Entre finales de los 70, principios de los 80, se va al 18. En los 90, cuando, bueno, pues hay quantitative easing otra vez y hay otro problema de tal y se vuelve otra vez inflación y vuelve a subir otra vez el tipo, pero esta vez solo llega hasta el 8,5, más o menos, puede llegar ya digo, como el tomado de una gráfica, no sé si es 8,5 o 8,2, pero vamos, por ahí, en los 8. Crisis.com, lo mismo, toca otra vez subir y pues se fue al 6,5. En 2008, con la crisis hipotecaria, etcétera, 5. Como veis, o sea, curioso, ¿no? Va bajando, ¿no? Y luego ya lo último, lo más alto que ha estado en tiempos recientes es un 2,5, ¿no? Allá por 2020, 2019, 2020, ¿no? Y que luego, claro, evidentemente tuvo que bajar de nuevo otra vez la Fed a tipos prácticamente cero, ¿no? ¿Va a subir más de un 2,5? Yo creo que va a ser lo máximo. No veo yo a la Fed subiendo a 3, sinceramente. Antes refiero de tirar otra vez para abajo, y vemos, lo comentaba también Hugo un poquito al principio, ¿no? Vemos a ver cuál es el efecto que puede hacer en la gente de la calle esta política. Sí, Hugo, perdona, ibas a decir algo. Cuéntanos. No, era una tontería. Digo que hay una viñeta que muestra el gráfico de los tipos de interés con la altura de los presidentes de la Reserva Federal, ¿no? Volcker era muy alto, luego Greenspan era más bajo, luego Bernanke era todavía más bajo, luego Yellen ya era un topollillo y ahora como este es más alto, pues hemos cambiado de época, ¿no? Muy bien, muy bien. Después de esta visión macro y de mercados, vamos a pasar un poquito a hablar del oro. Hugo, en tu estrategia que usas ahora en All Seasons Momentum, puedes usar oro. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momentos los usas y qué vehículos usas para estar invertido en oro? Pues en este caso, que es con cuentas gestionadas en gestión de patrimonio inmobiliario,
los vehículos que utilizo para los clientes son ETF UCITS, ¿vale? Cubiertos de riesgo de divisa. ETFs que cualquiera puede comprar, vamos. ¿No? Y el oro simplemente compramos cuando está en tendencia positiva. ¿Qué pasa? Pues que el 2021 ha estado en rango en ese lateral, luego arrancó durante el 2022, pero no ha ido a ninguna parte. No. A mí lo que me sorprende del oro es un poco lo que decía del petróleo antes. El oro sigue los tipos de interés reales, ¿no? Los tipos de interés reales es justo lo que ha subido, han pasado muy negativos a acercarse a cero o por encima de cero, no sé, no he visto los últimos datos. Y eso mata al oro. Y el oro debería estar por correlación un poco, no, porque al final estas cosas tampoco son exactas, pero el oro tenía que haber caído mucho más y se ha mantenido bastante fuerte. Y aquí la duda surge, ¿se ha mantenido más fuerte por el tema de Rusia? Puede ser que ese repunte que tuvo hasta casi los 2000, ¿no? Fuera por el tema de Rusia y que ahora está retornando a su realidad, que es seguir los tipos de interés reales, ¿no? Lo cierto es que había una divergencia brutal en principio del 2022, que es en principio, que parece lo más obvio, ¿no? Lo más simple debería ser lo más obvio y a falta de otras pruebas, pues probablemente sea por el tema de Rusia, ¿no? Porque el oro actuó como refugio en un conflicto geopolítico de gran importancia, ¿no? Pero es que el oro debería estar mucho más abajo. Y te lo digo estando invertido de oro porque comenzó el mes, seguía el mes en tendencia positiva, pero ahora se ha dado otro castañazo este mes, ¿no? Así que así estamos. Sí, pero bueno, lo que dices, ¿no? De los tipos reales, ¿no? La inflación de marzo fue del 8,5. La Fed lo acaba de subir al 0,75, por lo tanto es teóricamente un escenario ideal, ¿no? Para el oro. Si No, miramos... ¿No? no, ¿Crees que no? no porque el oro no se mueve, los tipos reales que afectan al mercado del oro no es la inflación actual ni los tipos de corto plazo, es los tipos de largo plazo, puedes medirlo por ejemplo a 10 años, que están en el 3%, y las expectativas de inflación a 10 años. Y las expectativas de inflación no se mueven tanto como la inflación. ¿Que han subido? Vale. Sí, pero no tanto. Han subido más los tipos a 10 años que la inflación a 10 años. Eso ha hecho que los tipos reales, vamos a decir a 10 años, ¿vale? Para simplificar, se han vuelto desde muy negativos hasta cero. Y eso es lo que hace que el oro no haya podido arrancar. ¿Qué podría ocurrir desde aquí? En mi opinión, pues que algo se rompa, como decía antes, en los mercados de la economía, que se intuya que los tipos nominales no van a subir más, sino que empiecen a bajar, que la inflación se mantenga, las expectativas de inflación se mantenga más o menos estable y entonces cuando el oro subiría. Por esa razón, mi escenario es que el oro, todas las caídas por mediante, porque el oro está muy puñetero, pero mi idea es que el oro subirá a causa de una recesión porque los tipos reales volverán a estar en negativo. Muy bien. Sí, no sé, yo cuando miré los 70, ¿no? Y estaba viendo un poco, intentar relacionar la inflación, los tipos de interés, pues veía de que de alguna forma siempre la subida del oro, porque siempre sube, pero iba con delay, ¿no? Empezaba la inflación, digamos, en el año cero y no era hasta el año o el año y medio donde parece que el oro despertaba y supongo que es un poco debido a los tipos reales o la percepción de la gente de que la inflación pues no es transitoria, ¿no? Digamos, Totalmente, totalmente. A ver, los tipos reales es, coja los tipos que coja, pero yo cojo esos que he dicho antes, a 10 años y expectativas a 10 años, son la diferencia entre inflación o expectativas de inflación y tipos oficiales, y tipos del mercado o oficiales, como lo quieras mirar. ¿Qué pasa? Que en los años 70 esa diferencia estaba dominada por las altas tasas de inflación o por las altas tasas de expectativas de inflación. Entonces, hiciera lo que hiciera la inflación, allí iba el oro, ¿no? Con más o menos retraso, pero ahí iba. Pero en la actualidad, incluso con lo que está ocurriendo, o todavía no hemos observado que haya cambiado de naturaleza, los tipos reales están dominados más bien por el crecimiento. ¿Vale? Si tú tienes expectativas de inflación más o menos ancladas en el 2,80, creo que era el último dato, a 10 años, pues es el crecimiento, el movimiento de los tipos de interés lo que va a afectar a la resta que da los tipos reales, ¿no? Entonces, épocas muy inflacionarias como los 70, es la inflación la que domina esa relación y entonces el oro sigue la inflación. Épocas desinflacionarias, incluida la actual de momento, ya veremos si cambia, pues son los tipos de interés que reflejan el crecimiento los que dominan esa relación, ¿no? Y por eso, fíjate tú,
si hubiera una recesión, vamos a asumir que la inflación se modera algo, los tipos caerían muchísimo o bastante, y entonces los tipos reales, la inflación ha bajado y el oro subiría, que es mi escenario, ¿no? JR, ¿quieres añadir algo? ¿O quieres Miráis mucho mejor vosotros el tema del oro. Dani, Hemos de tener en cuenta también que ha habido toda una serie de cambios en los mercados financieros, como que es la aparición de los criptoactivos, que también en su momento le estaban haciendo, ahora no, estos últimos días no, pero le han estado haciendo competencia al oro y eso se debe tener en cuenta. Y luego otra cosa que yo creo que también tiene mucho que ver en los últimos tiempos es que con tipos a corto plazo americanos entre el 1 y el 2 y pico que está el 2 años, hace que mucha gente prefiera a lo mejor como activo refugio pues estar invertido en un bono americano a un año que le paga el 2%, que tiene una rentabilidad real y encima está invertido en dólares, que a lo mejor estar comprando el oro. Y quizás también puede haber ahí una explicación del por qué el oro no ha reaccionado como a lo mejor podíamos esperar en ciertos momentos en los últimos meses. Justo. Dani. Bueno, la verdad es que no sé, el oro, la verdad es que se está moviendo en una zona lateral, ¿no? Como ha comentado Hugo, la mar de curiosa, ¿no? No sabemos si estamos jugando a una cosa u a otra. Yo a 2 años, sinceramente, con todos los temas de, bueno, pues, de inflación, tipos, etcétera, yo lo veo más alto, ¿no? Lo veo, bueno, lo justifico ahí en uno de los episodios de mi canal, ¿no? Que, bueno, sobre todo en la relación que es con la M2, ¿no? Con la masa monetaria, que siempre ha tenido una correlación y se ha movido en ciertos parámetros, ¿no? En las cuales, incluso con subida de tipos, donde esa masa M2 se reduce, ¿de acuerdo? Debería reducirse muchísimo y no podría entrar y debería reducirse tanto, 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 que es lo que hablábamos antes. No puede subir más de un 2,5, más de 3, porque puede haber cosas muy feas, muy feas, muy feas ahí. A 2 años, pues lo veo en los rangos de los 2.400, así, todo esto de opinión, evidentemente, de ya, alegría. No me gusta dar aquí las alegrías de este tipo, pero sin ser tampoco los típicos, ya te digo, el oro a 20.000, porque no sé qué, no, tampoco es en plan profeta ni nada por el estilo, pero una cosa razonable en función de M2, de datos, de números, de inflación, de todo, pues debería andar por ahí. ¿Qué va a hacer a corto? Pues es complicado, ¿no? Luego hay otra parte también que es importante, que es el tema de que el oro realmente se mina, ¿no? Y es un tema súper dependiente de la energía. Entonces va muy correlacionado con el oil. Y también hay que darse cuenta un poco de lo que ha ocurrido estos últimos años. Y aquí ya voy un poquito con el oro enganchado a commodities, ¿vale? ¿Qué ha pasado estos años? En los años de los bond vivant, de tasas de interés cero, tipos de interés cero y tal, evidentemente las empresas de exploración, ya sea mineras, ya sea de oil, ya sea de recursos naturales, etcétera, han empleado su dinero poco, o sea, no han hecho un CAPEX, no han sido CAPEX intensive y debían haber sido porque su negocio core es muy intensivo en cuanto a CAPEX, ¿no? En cuanto a inversiones. Y no ha ocurrido, ¿no? No han tenido. ¿Por qué? Pues muy sencillo, seguramente porque en una época de depresión de precios de commodities, que venimos una época de, yo creo que la última década, me debería decir, o incluso desde 2005, 2006, ha sido una depresión continua, ¿no? Entonces, ¿qué banco te va a dar dinero, te va a prestar dinero, aunque sea gratis, para que vayas a explorar cositas? Pues no, mejor pues te doy dinero si quieres invertir en Meta, ¿no? Por ejemplo, o en Tesla. Entonces, ahí sí que te doy la pasta a tipos cero, que vas a sacar mucho más dinero que explorando minas de cobre en Chile, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es el problema? Que esto no es reversible. O sea, esto no puedo decir de un día a otro, pues mira qué bien, ahora me sube el oil a 100 y pico, voy a meter pasta. Claro que sí, vas a meter pasta, pero vas a meter pasta que se va a ver en 3 años, ¿no? O 4 años. Y hasta que pasen 4 años, ¿qué va a pasar? Y eso también ocurre con el oro, ocurre con la plata, ocurre con un montón de commodities. Entonces yo ahora mismo no veo un escenario bajista en ninguna de las commodities, incluso lo comentaba Hugo, ¿no? Dice, joder, si es que si ahora mismo está a 100 y pico, ya te contaré yo lo que va a pasar dentro de 2 años, ¿no? Claro. No lo veo. Yo veo por lo menos subidas, ya os digo, mantenidas en commodities,
en oro. Y ya digo, esas dos versiones, ¿no? La versión del oro monetaria pura, ¿no? De decir, oye, reserva de valor, y a la vez que hace falta minarlo, hace falta emplear energía, las dos me indican que no puede ir mucho más abajo. Hablo estacionalmente, evidentemente, siempre hay momentos de mercado donde se puede tradear, ETFs, tiro arriba, tiro abajo, eso por supuesto, ¿no? Pero a 6 meses vista, a un año vista, yo no lo veo más bajo de lo que está ahora. Hugo, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo tengo, bueno, bastante claro, veo bastante probable lo que digo de que en caso de recesión, creo que lo veo probable de por sí, que el oro suba, pero a corto plazo creo que le va a pasar un poco como a los bonos, que hasta que no se intuya que se ha roto algo, cosas de Rusia y más sanciones aparte, por supuesto, hasta que no se intuya que se haya roto algo, en los imagínate un crash o semi-crash en los mercados o un susto económico, creo que tanto el oro como los bonos van, a partir de ahora se van a comportar igual y empezarán a subir con fuerza cuando los mercados empiezan a poner precio a menores tipos y menores tipos de interés reales. ¿Y qué opinas, Hugo, de la plata? Porque normalmente en los 70 también funcionó muy bien. Bueno, la plata es el hermano loco del oro, ¿no? Buena definición. O sea, yo la verdad que la plata no sé nada, pero está claro que a donde va el oro va la plata, si no me equivoco, ¿verdad? La plata lo que pasa es que, mira, la plata es al oro lo que el Bitcoin es al Nasdaq, ¿no? Si el Bitcoin es un Nasdaq en esteroides, pues la plata es un oro en esteroides. Si te sale bien, pues sube mucho más que el oro, ¿no? Y creo que no me equivoco, tampoco sigo mucho la plata, pero creo que sigue muy cerca el metal dorado. Muy bien, aprovechando un poco el tema de cripto, tú creo que JR tenías alguna pregunta cripto, ¿verdad? ¿Que querías hacerle a Bueno, Hugo? no, la pregunta era, bueno, ¿cómo veías, no, el tema cripto? Creo que coincidiremos seguramente en lo que nos comentes, pero eso sobre todo, ¿no? Esa sensación, después de lo que ha pasado en los últimos 10-15 días, ¿no? Que a muchos les ha cambiado esa percepción de que el mundo cripto era el mundo happy, ¿no? Es que todo iba fantástico y ahora quizás no es tan happy y seguramente aún no ha acabado pues ese dolor o ese, ¿no? Está Ese sentimiento correcto. de acelerar seguramente esas caídas. Nada, saber tu opinión, ¿no, Hugo? A ver qué Bueno, pensabas. yo me he convertido así sin querer en el analista de Bitcoin que no invierte en Bitcoin, ¿sabes? Porque me he puesto a hablar del Bitcoin como una curiosidad intelectual realmente. A ver, yo no entro para nada en el Bitcoin, digamos, en su visión de largo plazo, sus potencialidades. Te las compro todas. Me encantaría que el Bitcoin funcionara porque en vez de estar con el oro no sé qué, no sé cuánto, te compro unos Bitcoin y me encantaría, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad que yo veo a día de hoy? Que no digo que sea la del día del futuro ni todo esto, ni por supuesto fue antes del 2017, es que en los últimos 4 años la correlación del Bitcoin es casi absoluta con el ratio de las acciones de alta beta con respecto a las de baja beta. O sea, tú trazas los dos y la correlación es muy elevada. ¿Qué está diciéndote aquí? Que al final el Bitcoin se ha convertido en los últimos años en una apuesta más por el riesgo, por la beta y por la liquidez del mercado. Que cuando aparece liquidez y hay asunción de riesgo o risk on, pues ahí va el Bitcoin. Y cuando ocurre lo contrario, igual que ocurre con las acciones de alta beta que caen con respecto al conjunto del mercado, pues con el Bitcoin está ocurriendo lo mismo. Ese soporte que tiene el Bitcoin, no sé, en los 29.000 por ahí, para mí que se va a romper. ¿Por qué? Porque sepa algo del Bitcoin, no tengo ni idea, pero tengo un escenario de alta probabilidad de recesión que va a llevar a los activos de riesgo mucho más a la baja, y entonces yo ya sé que lo probable es que el Bitcoin rompa a la baja ese nivel y que probablemente con los drawdown que se marca, pues que se vaya a los $6.000. Y bueno, oye, y se cargará Terras, Luna, yo la verdad es que no sé de criptomoneda nada, se cargará como 100 por el camino, el Bitcoin sobrevivirá y podremos vivir otra vez el sueño, el siguiente ciclo. No, está claro que primero de todo, los primeros impulsores de las criptomonedas han sido los bancos centrales con inundar el mundo de liquidez Completamente. y de dinero, ¿vale? Es Luego la paradójico, segunda, ¿no? no, es que es así, es así. La segunda es que evidentemente ha de haber una limpieza como hubo en el año, bueno, como hubo con las .com, y lo tercero es que va a haber regulación. Entonces, de todo esto, lo que salga será lo bueno. Quizás el Bitcoin, quizás es el Ethereum o quizás es una cripto que aún no ha salido, pero que seguramente tendrán validez, seguro, porque además no hablemos solamente como un activo en el que se puede especular, sino que todas las que, ¿no? Las que son o se utilizan para finanzas descentralizadas, es decir, para hacer blockchain,
tienen un sentido de ser, ¿no? Y eso yo creo que les va a dar pues, esa validez, pero primero han de pasar por ese, ¿no? Por ese camino por el desierto, en donde además habrá un tema regulatorio, porque evidentemente habrá mucha gente que se habrá dejado mucho dinero. No olvidemos que la inversión actual en bitcoins, o bueno, bitcoins, en lo que es criptos, perdonar, es igual o más grande que todo lo que hubo con las subprimes, con lo cual, ¿no? Eso además tiene un segundo efecto y es que puede acabar perjudicando en cierta manera a los mercados financieros. ¿Vale? Dani, ¿quieres añadir algo? Sí, poca cosa. Yo, bueno, tema muy de acuerdo con lo que habláis, ¿no? En cuanto a liquidez del sistema, etcétera. Ahora el riesgo que veo también es un tema bueno, y como se ha demostrado con Luna, ¿no? Temas de respaldo en cuanto Claro. a, por ejemplo, de Tether, ¿no? Y que realmente es un banco central camuflado, ¿no? O sea que las reservas Tether, pues es realmente, pues muy poco transparente, no dicen cuánto tienen de verdad en el dólar USA. Entonces la desconfianza hace que se pegue ese dólar a un tether, pues pueda haber caídas, ¿eh? Y eso, cuanta más caída haya o más descorrelación haya en el 1-1, pues puede haber más desconfianza. Y en este posible descalabro, ¿no? que estamos hablando, ¿qué puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir es que se lleve por delante mucha gente, muchas cosas, y que los bancos centrales aprovechen y los estados aprovechen la coyuntura para emitir sus propias CBDCs, es decir, sus propias, digamos, moneda de Central Bank Digital Currency, ¿no? Moneda digital de Banco Central para regular, ya sabemos como lo que les encanta regular este tipo de cosas, ¿no? Y no me cabe duda que van a aprovechar la coyuntura para lanzarlas, pues eso, su propia moneda FED, la que sea, su propia moneda de la Unión Europea, la que sea, y unos cuantos pues van a aprovechar la coyuntura para eso. ¿Y quién, lo que comentaba JR, ¿no? ¿Quién sobrevivirá después de esa regulación? Que habrá criptos fuera del sistema. Eso lo veremos. La verdad es que es un mundo apasionante en el cual yo no dejo de aprender. Muy bien, yo las preguntas que tenía para Hugo más o menos ya las hemos cubierto todas. Ahora no sé si nuestros tertulianos, digamos, JR o Dani, quieren hacer alguna adicional que haya surgido. No, yo dos, y ahora sí que ya dejémosle para que Hugo hable, ya nosotros ya no diremos nada más, ¿no? Dos era, ¿cuál es tu formación, ¿no? Y todo ese conocimiento que tienes en tema macroeconomía especialmente y mercados, bueno, evidentemente todo va un poco unido. Y luego la segunda es, ¿cómo estabas posicionado ahora en la estrategia All Seasons Momentum, ¿no? Para un poquito, pues eso, para que todo el mundo se pudiera hacer una idea. Y tú, Dani, Pues si tienes alguna y así ya le dejamos hablar a Hugo para terminar. No, que hable Hugo. Ya nada, yo ya he hablado demasiado. Hala, yo me callo ya. Hala, seguid, chicos. Bueno, yo estudié Derecho, hice también un máster de carteras en el IEB y ahí acaba, bueno, también hice el examen de Commodity Trading Advisor en Estados Unidos, pensando, pensando que podía hacer algo, pero realmente me gustó porque me enseñó bastante cosas de los derivados y otras cositas, pero no fui a ningún lado con eso. Y ahí acaba mi formación formal, ¿no? Todo lo demás es autodidacta y seguramente la universidad más cara del mundo, que es la de perder mucho dinero, ¿no? Que es la que te enseña de verdad, lamentablemente. Y así que autodidacta y yo siempre digo una cosa, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Porque hay un debate incesante que nunca termina y nunca terminará, por supuesto, que parecen niños de patio de colegio diciendo, no, mi estilo de inversión es mejor, no, mi estilo de inversión es mejor, hay que ser value, hay que ser grow, hay que ser macro, hay que ser técnico, ¿no? Es como una cosa que a mí me chirría muchísimo. ¿Por qué? Porque partimos de la base que hay unas formas de invertir más probables, donde el éxito es más probable que en otras. Obviamente, si tú te indexas y realmente consigues indexarte sin perder la disciplina, que es otro debate, pues a 20 años las probabilidades están muy a tu favor, ¿verdad? Igual, pues si eres un inversor de largo plazo, value también. Pero aparte de eso, bueno, y el lado contrario estaría el day trading, ¿no? Que podría vivir uno de cada 10.000 personas, si acaso, ¿no? Aparte de que cada estilo tiene sus probabilidades consustanciales, yo siempre digo que la gente al final acaba abrazando un estilo de inversión muchas veces porque su estructura mental se adapta bien a ese estilo. Por ejemplo, a mí yo no podría ser un inversor en acciones porque a mí me aburren las historias de las acciones.
las historias pequeñitas, ¿no? Aunque sea de Apple o de un supermercado en Noruega, me empiezo a dormir. Es como, bien, me lo han hecho muy bien, es una gran oportunidad y me duermo. Es así, no lo puedo evitar. Y sin embargo tengo la mente muy curiosa sobre todas las abstracciones y los temas globales, porque me interesa mucho saber cuáles son las fuerzas que hay detrás. Yo empecé a invertir en el 2006 y mi primera experiencia real de un mercado con marcha fue el 2008 y eso dejó una marca en mí. Y me pregunté, coño, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿No? ¿Qué es lo que influye? ¿No? Y al final acaba estudiando pues, los ciclos económicos, la Reserva Federal, todas esas cosas. ¿No? Y yo no digo que sea ni de lejos lo mejor, digo que es la forma en la que mi mente funciona y que mejor es capaz de aproximarse a los mercados. ¿no? Y me he ido por las ramas y ya no me acuerdo ni la pregunta de JR, la primera. La segunda era ¿cómo estabas posicionado en este momento Bien, sí. en las carteras? La formación es autodidacta. Bueno, la formación, sí, eso mismo. Sí, sí. Y la segunda, estamos posicionados en bonos, sí, en bonos de medio plazo, creo que de una duración de 8 años ahora mismo. El 66% de la cartera no estamos usando apalancamiento, dado que el año 2022 ha sido muy, muy frío por culpa de los bonos sobre todo. Hemos tenido que dejar de utilizar apalancamiento, estamos invirtiendo lo que tenemos. Y 66%, 67% en bonos de medio plazo soberanos de Estados Unidos y el resto en oro. Como dije antes, porque el oro estaba en tendencia alcista, ¿no? ¿Y los bonos por qué están en tendencia alcista? No, es que los bonos invertimos, guardamos el dinero en bonos de medio plazo cuando no tenemos nada en que invertir. No podemos invertir en renta variable porque está cayendo. Seguramente, a ver cómo acaba el mes, bueno, queda mucho mes. Si el oro acaba por debajo de ciertos parámetros, vamos a tener que salir de todo y voy a tener que tener una cartera 100% en bonos soberanos de medio plazo. Y encima, nosotros tenemos una regla porque dice, oye, pues si los bonos están sufriendo, ¿por qué no te vas a bonos de muy corta duración o incluso a cash, a efectivo? Y digo, sí, pero es que mi regla es que solamente cuando la correlación entre bolsa y bonos a medio plazo se vuelve positiva, a 3 años, pues entonces dejo de poner el dinero que no invierto en bonos de medio plazo y lo pongo en cash. Pero ahora mismo la correlación sigue siendo ligeramente negativa a 3 años. Y esa es la razón de que no hayamos comido pues esta caídita graciosa, el mercado bajista más potente de bonos. Así que en resumen estamos en bonos 2/3 partes y 1/3 en oro. Y seguramente por lo que yo estoy viendo empezaremos junio 100% en bonos. Y vamos a seguir goteando a la baja casi seguro, como decía antes, hasta que se rompa algo en la economía, los mercados, que entonces espero que los bonos por fin nos empiecen a ayudar. Es decir, estoy dividiendo la recesión en 2 partes. La primera parte donde ya estamos sufriendo por cómo es nuestra estrategia, y la segunda parte de la recesión donde mi expectativa es, si no es hacerlo brillante, pues sí que al menos ganemos cuando los bonos empiecen a repuntar, cuando se intuya que la Reserva Federal, la puta esa de la Reserva Federal está un poquito más cerca, ¿no? Por mí fantástico. Muchas gracias, Hugo. Pues nada, creo que ha quedado un episodio fantástico donde hemos podido hablar con Hugo sobre mercados y sobre metales, que es lo que nos gusta al Dragón y a mí sobre todo, y mercados evidentemente a JR. Muchas gracias por tu tiempo, Hugo, y para poder dedicarnos un rato a charlar de todo esto y compartir tu conocimiento, y esperamos volver a poder hablar algún día en el futuro. Nada, para mí ha sido un placer. Una conversación muy interesante y bueno, ya que veo que tenéis mucho interés en los metales, yo es que no soy especialista, yo soy como el marinero, el marinero de todo y capitán de nada, ¿no? Pero tengo un hilo en Twitter que si buscan ContraInvest y ponen oro, tipos de interés reales, seguramente lo encontrarán y a tus oyentes pues creo que les interesará esa explicación de qué es lo que mueve el oro, ¿no? Y nada, muchísimas gracias y el placer ha sido mío. Perfecto. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.